Bueno, primero agradecer al equipo nuevamente por la invitación. Yo muy contento de estar aquí para poder compartir experiencias teórico-prácticas en un tema tan importante. Como saben, aquí se ha generado una corriente importante de incremento de casos justamente de adicciones comportamentales en las últimas décadas. Y en ese contexto, esta era de la información ha traído como consecuencia el incremento de lo que es el uso de la tecnología y ahí justamente el Internet y su masificación ha generado esta posibilidad de que haya uso, ¿no? De lo que son redes sociales y vemos justamente casuísticas de algunas personas quizás que tienen un uso problemático y algunos lamentablemente a nivel adictivo. Entonces, es el tema a compartir el día de hoy, tomando en cuenta la información a brindar, que es importante destacar, sobre todo siendo un tema actual de los jóvenes y, por qué no también decirlo, de adultos. Vamos a ver justamente hoy día un poco de data teórica, epidemiología, contexto nacional, viendo justamente un poco la casuística importante del caso para compartir información aquí con los colegas presentes y gracias por estar por aquí. Bueno, entonces empiezo con el tema y al final habrá un tiempo para las preguntas correspondientes, comentarios, también luego se pueden compartir los materiales, hay también este material especializado. Tengo la oportunidad de dictar justamente el curso denominado Seminario de Nuevas Adicciones en la maestría que tenemos en Católica y ahí un poco se buscando siempre de estar en perfeccionamiento académico. Bien, entonces empezamos. Sería importante entonces iniciar con el aspecto básico, ¿no? Esta era de la información, decía hace un momento, de la tecnología, las famosas TICs, ¿no? Todas las herramientas tecnológicas al respecto han traído como consecuencia la masificación y justamente la posibilidad que las comunicaciones interpersonales tengan ahora un acceso virtual o digital a través justamente de plataformas. Y en ese contexto, ya hace décadas iniciado justamente el trabajo importante de lo que es el uso de una red social. Aquí básicamente conceptos preliminares. RAE justamente, la Real Academia Española, lo define como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto con un gran número de usuarios. La posibilidad entonces de estar en línea de manera sincrónica o asincrónica con cualquier persona en todo el mundo. Algo que quizás hace décadas era muy difícil. Hoy en día esto ha masificado justamente la comunicación digital. Dice aquí, por ejemplo, también que se puede considerar como parte de una red social, sitio web, redes y aplicativos o aplicaciones que permiten a las personas crear su red de contactos. Entonces, en ese contexto, las personas hacen una fuente, una herramienta de comunicación para compartir opiniones, información propia, información de toda índole, como vemos justamente el día de hoy. Y esto ha generado un importante incremento cada vez mayor. Ahora, vamos a encontrar que el uso es múltiple, ¿no? Tomando en cuenta quizás aquí todos pensemos un momento, ¿qué red social tenemos? Posiblemente si uno revisa hoy en día su celular, cualquiera de nosotros, tenemos aquí redes sociales que han sido prácticamente en el tiempo, que se va desarrollando una herramienta que se va adhiriendo al estilo de vida actual. Es como una ola de información en el cual estamos todos sujetos y buscamos justamente la comunicación virtual, digital, como una forma de una época moderna como la que estamos viviendo. Dice aquí, ¿no? Funciones múltiples, por ejemplo, mensajería, pensamos, por ejemplo, en el WhatsApp, invitaciones, recaudación de fondos, noticias. Hoy en día, por ejemplo, uno puede encontrar mucha información de noticias digitales. Por ejemplo, los periódicos y diarios de hace décadas atrás o años atrás han pasado a un tema digital. Entonces, justamente la información hoy en día es en tiempo real. Compra y venta de productos, eventos, en fin, todo tipo de situaciones justamente al respecto. Dice aquí entonces, esto justamente permite una difusión de información, tomando en cuenta que el usuario, cada uno de nosotros, tenemos la capacidad, la posibilidad de crear, por ejemplo, un perfil, de estar en conectividad, decía, de manera directa, en línea, sincrónica, o quizás en tiempo asincrónico,
para justamente comunicarme con otras personas. Y esto ha permitido que con el tiempo ha ido mejorando la comunicación. Es decir, la era digital cada vez se vuelve más sofisticada. Por ejemplo, podemos compartir imágenes en vivo, hacer videos, hacer actividades en un tiempo real. Y esto ha generado lo siguiente, ¿no? Que tengamos nosotros, desde una mirada interdisciplinaria, lo dice la psicología, la sociología, justamente que se está creando una entidad virtual. Es decir, todos tenemos una identidad propia, humana, en este mundo real, pero justamente con la era de la información hay la capacidad de crear una entidad virtual, que muchas veces puede ser igual o semejante o equivalente a la real. Y a veces también se encuentra que es una identidad paralela o incluso a veces diferente, totalmente antagónica, quizás, a la realidad que tenemos hoy en día. Y viendo justamente la creación de redes sociales, de las principales plataformas, ven justamente aquí un recuento histórico, ¿no? Miren ustedes, hace 20 años, 2004, Facebook, YouTube, 2005, Twitter, hoy en día X, a partir del cambio de nombre, ¿no? 2006, WhatsApp, 2009, Instagram, 2010 y TikTok, que ha iniciado un importante crecimiento, es año 2017. Hay más redes sociales, por supuesto, que estarán apareciendo, pero aquí un poco he puesto quizás las más frecuentes en ese contexto cotidiano en el cual todos podemos tener. ¿Qué dice la data a nivel estadístico? Si uno revisa justamente reportes mundiales, vamos a encontrar algunos datos interesantes que vale la pena analizar. Aquí se ve, por ejemplo, la data justamente del uso de la tecnología, la conectividad, celulares y redes sociales a nivel mundial. Este es justamente el reporte interesante. Aquí se comparte, también está el enlace en la parte inferior. Miren ustedes, se calcula, por ejemplo, enero 2023, más o menos 8.01 billones de habitantes a nivel mundial. 4.44 billones, miren ustedes, tienen la capacidad, la posibilidad de usar un equipo celular, un equipo móvil. 5.1 millones, el acceso al Internet. Y respecto al tema del uso de una red social, vemos ahí justamente un dato importante, ¿no? Dice, por ejemplo, que se ha calculado justamente, año 2003, aproximadamente 4.760 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo. Esto en porcentaje, haciendo la comparación, sale aproximadamente de un 59.4, es decir, un poco menos, 66% de la población tiene justamente la capacidad de una conectividad al uso de una red social. Es decir, hay un proceso de masificación de la red social. Y en este caso, como vemos, el Internet es el instrumento, es la herramienta para que se pueda esto hoy en día. Así que vemos un poco la tendencia justamente como dato importante. Aquí se comparte, por ejemplo, el tema del uso. Es decir, cuánto tiempo un ciudadano utiliza una red social. Vean aquí, por ejemplo, la data de los últimos aproximadamente 10 años, 2013 al 2022, más o menos. Y se ve justamente aquí este incremento progresivo de la data, ¿no? Del tiempo que utilizamos una red social. Dice aquí, ¿no? Por ejemplo, 2022, 2 horas, perdón, 31 minutos, ¿cierto? Es decir, un usuario típico de Internet en una edad laboral, población activa, ¿cierto? Pasa más o menos 2 horas y media justamente usando plataformas sociales. Ahí sería la pregunta importante, ¿no? ¿Qué uso le damos a la red social? ¿Un uso de ocio? ¿Un uso quizás laboral? ¿Un uso de pasatiempo? ¿Un uso laboral? Es una pregunta interesante quizás a poder responder. Aquí, por ejemplo, podemos pensar lo siguiente, ¿no? Si nos preguntase a cada uno de los participantes, usted, ¿cuánto tiempo le dedica a una red social o a las redes en general? ¿Estamos en la media o hemos superado 2 horas y media cada día? Y un tema importante a analizar.
¿Cuáles son entonces las redes sociales más utilizadas en ese contexto? Tenemos justamente aquí también el reporte mundial y figura que el Facebook, ¿cierto? Sigue siendo en la actualidad la primera red social en uso, seguida por YouTube, WhatsApp, Instagram y las demás. Entonces, hay importante masificación y un uso justamente de preferencia quizás a nivel de población. Esto irá cambiando, lo dirá quizás las nuevas investigaciones, los reportes, pensemos quizás cómo estaremos 2025, 2030, vemos las tendencias justamente al respecto que van cambiando y también la aparición de nuevas redes sociales, como por ejemplo TikTok, que apareció en el año 2017. Ahora, si hacemos un análisis en el contexto nacional, modelo Perú, ¿qué se encuentra como reporte? Vamos a encontrar justamente algunos reportes importantes a revisar. Y aquí hago justamente un recuento de datos analizados. Por ejemplo, miren ustedes esta publicación que hace justamente Ipsos 2021, tomando en cuenta el uso en el contexto peruano. En ese año, por ejemplo, se estimaba aproximadamente 13.8 millones justamente de usuarios de redes sociales entre los 18 y 70 años, tomando en cuenta dato importante. Y en el top 5 de las principales redes sociales se encontraba justamente Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram y Messenger. Ahora, ante la pregunta, ¿no? En esta famosa encuesta, ¿no? ¿Cuáles fueron las mejores redes sociales y para qué se le daba el uso respectivo, ¿no? Dice aquí, ¿no? Por ejemplo, para dar a conocer promociones, TikTok. Para comentar experiencias con un tema de marca o producto, Facebook. Sorteos en el tema del Instagram, YouTube, recomendaciones, etc. Y aquí vemos un reporte también estadístico respecto al año 2023, tomando en cuenta también usted que también se cumple que Facebook sigue siendo, en el contexto peruano, la red social más utilizada. Se calcula aproximadamente 22 millones y luego viene TikTok también como segunda red importante, que va en crecimiento al respecto del uso de la red social por parte de los peruanos. Entonces, ¿por qué hay esta masificación? ¿Por qué de alguna manera se ha incrementado la población que justamente usa? Vamos a encontrar ahí quizás de manera importante analizar algunos elementos básicos de lo que son las redes sociales. Por ejemplo, el tema de que son gratis, hay un acceso gratuito y una fácil accesibilidad. Y hoy en día, por ejemplo, con la masificación del Internet, esto ha generado una gran posibilidad, ¿no? Aquí quizás los que tenemos un poco más de edad pensemos cómo era el acceso a Internet hace 20 años. ¿Quién no, por ejemplo, recuerda cuando había que hacer el uso de una cabina de Internet o de repente el acceso era justamente mucho más caro? Hoy en día, por ejemplo, con la masificación han los costos abaratados y hoy en día se encuentra Internet justamente de manera más accesible. Dice aquí también provee un feedback. Hay justamente una interacción con la red social, ¿no? Nos vamos a justamente like, share, los comentarios, en fin. Hay la posibilidad justamente de que haya una importante retroalimentación, interacción justamente del usuario con la red social. No termina, porque es permanente. Es decir, uno puede estar conectado en cualquier momento del día, ¿cierto? Y eso es algo importante analizar, es decir, no hay una generación. Uno puede conectarse y desconectarse. Incluso se encuentra quizás cuando uno tiene un miedo a perderse de algo, el famoso FOMO justamente, de que pienso que me puedo estar perdiendo de alguna información importante, tengo ese temor a no estar conectado. Y obviamente esto genera un importante reforzador. Bueno, en cuenta justamente la mirada de las neurociencias, justamente como la dopamina, este famoso neurotransmisor de recompensa, de placer, justamente está muy ligada al tema del reforzamiento, ¿no? De justamente la satisfacción que uno puede conseguir a partir de la interacción del esto. ¿Quién no quisiera, por ejemplo, hacer una publicación y recibir likes, comentarios? Están justamente los reforzadores, ¿cierto? Que de alguna manera hacen sentir una importante gratificación. Acceso a filtros, tomando en cuenta de repente el uso, ¿no? De lo que es justamente la cámara, los videos y las fotos. Hoy en día, por ejemplo, con el tema del Instagram,
muchos jóvenes tienen justamente la tendencia a editar justamente sus fotografías, sus videos, hacer justamente ediciones para buscar embellecer. Y a veces pasa que quizás esta aplicación es mal utilizada, la persona quizás le da un mal uso y presenta una imagen que difiere de la realidad. Y ahí generamos de repente una conducta de riesgo a otras conductas que podrían venir más adelante. El tema del anonimato también es un tema, creo yo, bueno analizar. Cómo justamente una red social tiene esta capacidad que a veces el usuario tiene una red social anónima, ¿cierto? No pone sus datos de manera real. Quizás muchas personas utilizan datos reales. Me llamo Cristian Solano. Y entonces de repente ponen un dato, un nombre ficticio, anónimo, justamente con la capacidad quizás de buscar privacidad o a veces justamente de hacer un mal uso a partir de generar información no tan adecuada o de repente contraproducente o esos troles, por ejemplo. Justamente para generar daño y conflicto críticas. Y hoy en día también con el tema de los jóvenes ha aparecido una tendencia importante de los famosos influencers, ¿cierto? Justamente personas que utilizan redes sociales justamente para tener ahí un fin laboral como expertos justamente para generar corrientes de opiniones, para persuadir a otras personas, motivar justamente a tener influencia en otras personas. Perfecto. Bueno, y está justamente el tema de los famosos algoritmos. ¿Qué nos ha pasado alguna vez que usamos una red social? Buscamos una palabra y automáticamente aparecen temas relacionados al mismo, ¿no? Quizás publicidad, información al respecto. Ahí justamente aparecen los algoritmos que están un poco buscando las preferencias del usuario y da esa disponibilidad justamente ese acceso. Y bueno, claramente está ahí un importante reforzamiento. Hay un beneficio, un reforzamiento de la mirada, de la psicología conductual, justamente para buscar ahí quizás la atención, la aprobación, el prestigio, el reconocimiento social. Y ahí quizás muchos jóvenes están con la tendencia, no también decir adultos, justamente hacia la respectiva red social. Ahora, viendo esta parte general de lo que es red social, que era básico analizar, hacemos justamente aquí la pregunta, ¿no? ¿Se puede pensar entonces en un problema? ¿Se puede analizar y proponer que hablamos acá de un uso problemático de red social o del Internet en sí mismo? ¿Cuál es un poco aquí la mirada? Ahí quizás entonces empezamos a aterrizar hacia la mirada clínica, ¿no? Justamente desde la mirada de la salud mental, psiquiatría, psicología, justamente, cómo analizar esta problemática al respecto. Entonces, podemos revisar de repente los manuales de clasificación, llámese el DSM, llámese el CIE, para ver justamente la respuesta científica respecto a este uso. Aquí va a ser básico diferenciar los términos uso, abuso y adicción. La importante diferenciación que hay que hacer al respecto. Y aquí un tema también muy básico, ¿no? Muchas personas usan la red social y no van a generar una conducta problema. Algunas sí tendrán indicadores de abuso, es decir, de consecuencias negativas por el uso de la red social. Y de este grupo habrá un pequeño porcentaje que tendrá la tendencia, por muchos factores, de hacer una posible adicción a la red social. Entonces, hay que saber diferenciar esto justamente a partir de una básica evaluación clínica, que obviamente lo hace un experto en salud mental, para poder diferenciar estas tipologías y al respecto dar una propuesta de intervención de caso. Entonces, en ese contexto quizás hay, por ejemplo, autores que proponen lo siguiente, ¿no? Es recomendable usar el término uso problemático al respecto. Recordando finalmente que el Internet es justamente esta herramienta tecnológica que permite justamente el acceso a los... Es como ese puente, esa herramienta que permite, porque si no habría Internet, no habría obviamente red social. Es justamente la herramienta que puede facilitar el mismo. Esto vamos a verlo justamente a detalle más adelante. Y aquí justamente se comparte en pantalla un libro interesante de Enrique Echeverría, que ha trabajado justamente mucho el tema de acciones conductuales, español muy conocido en el tema académico. Hay justamente en el libro un capítulo
que habla justamente sobre el tema de redes sociales, que es muy recomendado para lectores que estén interesados en el tema. Por un tema de tiempo, este video lo vamos un poco a obviar, porque el tiempo me va a ganar, pero es un poco lo que justamente muestra respecto a cómo hoy en día la sociedad actual genera que estamos en un proceso quizás de masificar uso de tecnología. Esto un poco nos puede deshumanizar. Estamos estar quizás tan distraídos en cosas digitales o virtuales como que por un momento salimos del mundo real y entramos a un mundo digital, virtual, que puede realmente ser un mundo irreal, obviamente que lo es, pero ahí quizás podría generar una conducta, problema mucho mayor. Tema importante justamente analizar. Y bueno, entonces, con este pequeño preámbulo, entramos un poco ya luego a ver red social, uso problemático, y justamente ahora entramos brevemente a hablar de las adicciones conductuales, para luego aterrizar en el tema final, que es la adicción a redes sociales. Entonces, en la historia justamente del aspecto clínico científico, se ha tomado en cuenta el inicio ya hace décadas de lo que es la aparición de comportamientos adictivos, ¿cierto? Que implican una adicción sin el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, en ese contexto hay importante data que nos dice lo siguiente. Tenemos que definir lo que es una adicción. Salir del modelo clásico, sustancias químicas, SPA, a justamente pasar una adicción comportamental, porque hoy en día es la tendencia en esta era de la información y de las conductas que empiezan a aparecer. Entonces, es básico justamente definir, delimitar el término adicción en el contexto actual. Y en ese contexto, revisamos justamente los principales antecedentes que existen respecto a las adicciones conductuales. Y aquí, en ese justamente este recuento de esta guía de adicciones comportamentales, recomendada también, publicación 2023, actual, está en la web. Dice, por ejemplo, que los antecedentes que uno encuentra en esa revisión, miren ustedes, parte 1985, con la publicación del significado de la adicción, miren ustedes, por Pelé. Y luego también en ese país justamente en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, justamente la publicación Apetitos excesivos, una visión psicológica de las adicciones. Es decir, ya se empezaba a analizar el aspecto psicológico de que una conducta podía ser adictiva sin la presencia de sustancias, de químicos, de drogas, en pocas palabras. Fue el primer punto de análisis para encontrar justamente luego respectiva información del caso. Entonces, como ya aquí todos sabemos, el DSM propone esta clasificación, tomando en cuenta justamente la inclusión ya hace más de una década de justamente los famosos trastornos no relacionados a sustancias. Y quizás en esa lista justamente de trastornos que no están asociados a sustancias, el juego patológico, la ludopatía, es la más relevante. Es quizás la adicción más clínica, más común que uno puede encontrar dentro de las adicciones comportamentales, como es justamente el juego patológico, y luego justamente han aparecido otras más asociadas en ese caso. También el CIE-11, como ustedes saben, trae esta nueva clasificación. También justamente considera las adicciones comportamentales como parte de la problemática a intervenir. Entonces, brevemente una definición de lo que es una adicción comportamental, de justamente aquí. Por ejemplo, sin la presencia de sustancias, hay justamente una tendencia incontrolable, irreprimible justamente hacia realizar una conducta de manera repetitiva, llámese compulsiva. Y obviamente la capacidad de control se ve disminuida, se ve alterada. Entonces, vamos a ver justamente aquí cómo se cumplen criterios equivalentes, por no decir muy semejantes, a los criterios justamente en comparación a sustancias psicoactivas. Y aquí también se habla justamente respecto a que para hablar de una lesión comportamental se requiere quizás una definición conceptual, una evaluación clínica especializada por un experto en salud mental, con la formación obviamente del caso, bueno, en cuenta, por ejemplo, que una conducta, ¿cierto?, que es normal,
que es adaptativa, podría convertirse en problemática, quizás a partir de incrementar la frecuencia de la misma, la intensidad de la conducta en sí o la interferencia en el desarrollo del individuo. Por ejemplo, pensamos en una interferencia quizás en la vida personal, familiar, social, etcétera, que genera una dificultad al respecto. Factores de riesgo que podrían llevar a una persona justamente a una decisión comportamental. Ahí quizás vendría justamente a revisar un poco los principales factores, más adelante vamos a verlo, entre, por ejemplo, ellos la impulsividad, ¿no? Uno piensa, ¿no? La impulsividad, esa incapacidad de planificar y de actuar de manera automática sin evaluar consecuencias. Es como que la impulsividad y el autocontrol son antagónicos, ¿no? Una persona impulsiva tiene un poco autocontrol y viceversa. Es justamente aquí un factor de riesgo muy importante hacia adicciones en general. Y en la literatura vamos a encontrar mucha terminología que justamente se explica dentro de las acciones comportamentales. No vamos a encontrar un único término. No es justamente un recuento de papers, revistas especializadas, bases justamente de datos, miren que se puede encontrar. Términos equivalentes para justamente estudiar la adicción comportamental. Por ejemplo, ¿no? Adicción comportamental, adicción conductual, adicción sin sustancia, adicción psicológica, adicciones sociales, adicciones no químicas y su terminología en inglés. Entonces, esto de alguna manera nos lleva a entender que es un término que se ha analizado, se ha estudiado, pero no hay un consenso de una única terminología. Vamos a encontrar justamente al respecto más de un término equivalente que los autores buscan un poco definir al respecto. Yo decía, ¿no? Quizás la conducta adictiva comportamental más frecuente, más evidente y que más estudiado, justamente el juego patológico. Entonces, en esa explicación de una adicción conductual comportamental, vamos a encontrar autores que han investigado el tema y han generado una teoría importante. Y en esa justamente lista de autores está Griffiths, que justamente ha generado toda una importante literatura, publicación para entender el fenómeno de la adicción comportamental. Y justamente aquí genera un modelo interesante de 6 elementos importantes a identificar en una persona que justamente presenta una adicción conductual. Saliencia, ¿cierto? La alteración del estado emocional. Por ejemplo, hay un componente afectivo, emotivo en el usuario. La tolerancia también tendrá muy equivalente a tolerancia a los químicos, ¿cierto? Justamente este incremento quizás de la intensidad, del tiempo en esa conducta que puede ser problemática. De manera muy similar, la aparición de respuestas justamente con sintomatología fisiológica o emocional al respecto, justamente muy parecido a un síndrome de abstinencia a sustancias químicas. Igual, ¿no? La conducta genera conflictos, genera justamente problemáticas al respecto, importantes significativas, y una posibilidad real, frecuente, de estar en la conducta de manera reiterativa, de manera repetitiva. Es decir, una posibilidad importante de recaída al respecto. Entonces, es igual de esos términos justamente a revisar, tomando en cuenta la problemática que se presenta en una edición comportamental. Y Griffiths es justamente uno de los que más trabajó el tema, modelos justamente de investigación en adicciones conductuales. Ahora, vamos a encontrar en la revisión también críticas al respecto, porque se ha generado justamente una problemática que ya se ha buscado investigar, que es justamente este riesgo de pensar que cualquier conducta puede ser adictiva. Es decir, se habla justamente de tener mucho cuidado, de tener la tendencia a patologizar cualquier conducta. Uno puede justamente encontrar quizás que hay, diríamos, personas de manera coloquial, en la vida cotidiana, que esa conducta le usan el término adicción. Adicción a. Entonces, eso justamente quizás
que por el lado de la población y también, ¿por qué no decirlo?, de algunos investigadores profesionales, de tener este riesgo a buscar ponerle un término patológico a cualquier conducta que uno está haciendo. Entonces, es bueno justamente aquí quizás delimitar qué es una adicción y qué no lo es. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? Hay una adicción al bronceado, hay una adicción al tango, tema justamente para quizás analizar y poder entrar en ese debate técnico y académico. Entonces, es importante hoy en día tomar esta conducta preventiva de no patologizar cualquier conducta o actividad de la vida cotidiana. Ahí justamente se propone, por ejemplo, algunos criterios para poder considerar si la conducta, ¿cierto?, no debe, no es recomendable ser pensada como una conducta adictiva. O aquí punto que vamos al respecto. Por ejemplo, dice aquí justamente, ¿no? La conducta se explica mejor por un trastorno subyacente, es decir, por otro trastorno, por otro diagnóstico. Dice aquí, deterioro funcional es producto de una actividad, ¿cierto?, que, aunque potencialmente perjudicial, es consecuencia de una lesión voluntaria. Por ejemplo, un deporte de alto rendimiento, justamente el entrenamiento físico, por ejemplo, uno hace justamente por una propia adicción, por un tema de recompensa. Entonces, había una adicción al deporte, había sobre justamente pensar y quizás cuestionar el término. Dice aquí, ¿no? La conducta tiene un periodo intenso y demanda en tiempo, justamente alterando aspectos de la vida, pero no produce un malestar significativo. Es decir, hay una conducta intensa, pero no hay ese malestar propio del usuario. Entonces, es importante justamente definir qué conducta podría catalogar respecto y qué no. A veces uno puede encontrar quizás que por los modelos justamente de confirmación o confirmatorios, uno simplemente la conducta cualquiera le pone el término adicción y podemos usar una mala práctica al respecto. Entonces, vamos a encontrar varias explicaciones de por qué justamente las redes sociales pueden dar una conducta adictiva. Por ejemplo, factores de riesgo, el acceso. Hace un momento se decía el tema de las redes sociales, por ejemplo, el Internet o el acceso a Internet, la masificación es un factor de riesgo. O, por ejemplo, el acceso a un equipo móvil, llámese un equipo móvil, una tablet, que hoy en día está masificado. Por ejemplo, hace décadas tener el celular era un lujo, pero justamente hoy en día es una herramienta y obviamente el acceso se ha masificado en todo el mundo. Sensación de control por parte del sujeto, ¿no? Justamente esta percepción de control que puede tener justamente el usuario. ¿Y en qué momento este control se empieza a perder? Y hay justamente esta falsa percepción del control. ¿En qué momento uno empieza a perder ese manejo del uso del tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedico al celular, a la red social? ¿Ese tiempo está regulado o ya ha incrementado y ha generado una problemática? Dice aquí la inmediatez de la respuesta al resultado, justamente porque es una conexión directa, en línea, y hay importantes beneficios, consecuencias al respecto, o quizás el tema de buscar un mundo paralelo, una realidad virtual, que justamente puede ser muy atrayente, sobre todo en los jóvenes. Bueno, toda esa para tener justamente al respecto que está muy de moda, y finalmente el tema emocional. Hay, como saben ustedes, en las adicciones, un básico componente afectivo emotivo que justamente trae a las personas, quizás sentimientos de tristeza, depresión, ansiedad, y justamente como una forma de escapar, huir, evitar, hay mayor posibilidad de acceder a una red social al respecto. La impulsividad, decía hace un momento, es una red importante que se estudia mucho y sigue revisando en el tema de las adicciones. Y obviamente en ese contexto no puede estar lejano al uso de la conectividad, al uso de una red social, tomando en cuenta justamente como la variable puede ser importante para un individuo que no decide, no evalúa, no anticipa la consecuencia. Esa justamente disposición de no analizar las posibles consecuencias de una alta, una importante impulsividad que
podría generar una problemática. Entonces, aquí, por ejemplo, lo importante es justamente el enfoque confirmatorio, tomando en cuenta quizás que podemos pensar en buscar similitudes, posiblemente extrapolar lo que sabemos en adiciones químicas, adiciones conductuales. Es algo que a veces puede pasar al inicio, ¿no? Uno quizás lo que sabemos en adiciones químicas, prácticamente lo vamos a llevar a adiciones comportamentales. Y eso sería justamente un caso error, y es justamente por eso que sale aquí el enfoque confirmatorio, pone en cuenta quizás que se requiere un marco teórico propio, idóneo justamente para lesiones conductuales. Entonces, en ese caso, es fácil justamente ver este análisis importante de las herramientas, de los criterios al respecto. Por ejemplo, se puede pensar de repente en un gran error, ¿no? Un instrumento de adicciones químicas, solamente cambiar la palabra, por ejemplo, cocaína, marihuana, por Facebook, por ludopatía. Es decir, ese enfoque quizás no sería justamente ahí el más idóneo al respecto. Entonces, sabemos que estamos aquí frente a una problemática que presenta propias características, que justamente en caso de las adiciones sociales, una necesidad compulsiva e difícil, por qué no decirlo, incontrolable, con una importante interferencia en la vida del usuario, que genera una problemática muy importante. Aquí también había un video más para compartir, pero por un tema de tiempo lo voy a dejar solamente pendiente, donde justamente se ve cómo los adolescentes usan la red social. En el tema finalmente quizás de las atenciones, de por ejemplo el tiempo de uso, las consecuencias, quizás justamente cómo están un poco dirigidos a este grado de información que están todo el día bombardeados y a veces el mal uso de la misma podría generar una importante problemática de caso. Entonces, hay que tomar en cuenta la red social y ver justamente su problemática de manera muy claramente definida. Hay que saber, por ejemplo, algunos elementos al respecto, que ya pueden ser indicadores justamente para ver si una persona tiene al respecto una problemática. Las alianzas, ¿se acuerdan? Pensar, planificar y que la vida de uno esté girando en torno a el tema de la red social, por ejemplo. El tema del uso del tiempo, ¿cierto? Déficit de autocontrol, preferir quizás una red social virtual, digital, que en contraposición hacer una red social, diríamos, real, comunicativa, interpersonal. Entonces viene ahí justamente la problemática, revisar aquí el impacto que se tiene al respecto. Aquí vemos un muy interesante que es justamente el modelo de la 4-6. 4 indicadores para plantear si una persona tiene la problemática de una red social. La compulsión, ¿cierto? Ese comportamiento que es repetitivo y frecuente, cantidad, frecuencia, duración. Por ejemplo, la pérdida de control respecto, esa incapacidad para abstenerse o detener justamente el uso de la red social. ¿Puedo parar la red social? ¿Puedo dejar el celular un rato? ¿Puedo dejar de estar conectado? A pesar de eso, hay una continua o un continuo uso de la red social a pesar de las consecuencias negativas y el tema del craving, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Deseo incontrolable, esta necesidad justamente o esta preocupación de estar conectado. Muy justamente el tema del foco. Entonces, nos basa justamente quizás en una evaluación clínica por un experto en salud mental, analizar justamente los indicadores de una buena entrevista clínica, una buena evaluación, una buena historia, complementado quizás con instrumentos específicos para evaluar una decisión, en este caso, a redes sociales, hacer un diagnóstico y generar un tratamiento especializado. Y viendo justamente el tema de las pruebas, vemos que se han generado instrumentos importantes en el contexto internacional y en Perú también. Aquí vemos justamente algunos instrumentos que están en el contexto peruano. Por ejemplo, esta prueba que es muy utilizada, que es justamente el cuestionario de adiciones a redes sociales, el famoso ARS, elaborado por Escurrizala, justamente, en 2014 de ustedes, justamente nos ayuda a poder identificar justamente tres justamente variables importantes en su evaluación.
componentes: obsesión por redes sociales, la falta de control personal y el uso excesivo de las mismas, tomando en cuenta la prueba de 24 ítems, que justamente me arroja quizás la posibilidad de ver a un usuario con un posible riesgo justamente a una adicción a redes sociales. Esta prueba, por ejemplo, ha sido justamente construida y adaptada en estudiantes universitarios, contexto peruano. Esta prueba que está aquí también, justamente la escala de adicción de Facebook de Berger, ¿cierto? Justamente trabajada en su momento por Andrés y colaboradores, y también justamente en el contexto peruano tenemos ahí una adaptación. Acá está justamente en la parte inferior, dice justamente validez y fiabilidad de la versión español de Berger Facebook, justamente la edición de escala en universitarios, también trabajada justamente peruano por Vallejos, Copes y Capa. Entonces, se cuenta hoy día justamente con instrumentos que muestran la posibilidad de hacer una evaluación justamente en redes sociales. En este caso me especifica el Facebook, aquí también al Instagram, que hoy en día en jóvenes hay una importante masificación. Por ejemplo, justamente hay unas encuestas donde, por ejemplo, los adolescentes, sobre todo los jóvenes, tienen la tendencia a migrar justamente más al Instagram que al Facebook. Hay, por ejemplo, hay que ver justamente los nuevos reportes y quizás las nuevas investigaciones darán respecto a mucho más luces del tema. Muy bien. Como ven acá, por ejemplo, la prueba es muy parecida. De esa manera se puede reemplazar justamente el término Facebook por el término Instagram. Y finalmente, para terminar justamente la parte de intervención, que sería quizás otra ponencia, es básico hacer una intervención diferenciada con una base en adicciones obviamente, pero quizás ver las diferencias de una adicción a químicos, sustancias psicoactivas, a una adicción comportamental. Tomando en cuenta justamente quizás las terapias basadas en evidencia que hayan demostrado una mejor eficacia y eficiencia al respecto. Y en ese contexto justamente uno puede pensar quizás en los manuales que nos dan estos datos. Por ejemplo, pensar en terapias conductuales, conductuales, contextuales, quizás son muy evidentes en ese manejo científico de la atención terapéutica. Y finalmente, para terminar, con un tema de tiempo, aquí hay dos documentos que se encuentran de manera extra. Por ejemplo, aquí hay un reportaje interesante para el tema preventivo, justamente, sobre población infanto-juvenil, niños y adolescentes, justamente, que figura en el lado izquierdo. Dice El lado oscuro de las redes sociales. Y un documental que trabajamos también justamente en Netflix, para también hacer un poco ahí del tema de conciencia, el dilema, justamente, de las redes sociales. Ver justamente todo ese tema de la tecnología que justamente genera hoy en día mucha información y a veces el uso inadecuado de una red social. Bien, bueno, finalmente acá un poco mis datos, por vengo a su disposición de ustedes y gracias por el tiempo, la oportunidad, al equipo de IPSU de esta pequeña presentación sobre redes sociales. Muchas gracias.